Vamos a tratar de aprovechar y ceñirnos a esa hora y media. Para ello, contamos con dos ponentes, Benoît Rouller del CENIEL y Christophe Perrot del Instituto de Levas de Francia y Luis Calabozo de FENIL, que está a mi izquierda, y yo voy a actuar de moderador y también de hacer una pequeña presentación. La sostenibilidad y retos del sector lácteo. Hemos elegido esta mesa redonda por la importancia que tiene la propia cadena láctea en el conjunto de la agricultura europea y también en el norte de España, donde aporta el 27% del valor de la agricultura. Y el objetivo que pretendemos con esta mesa redonda es exponer y debatir la situación de la cadena de actividades de producción y de procesado de la leche y los retos a los que se enfrenta en el futuro. Por lo tanto, voy a hacer unas reflexiones sobre los cambios en la cadena láctea en las últimas décadas y continuaré finalizando con los retos que se refieren cara al futuro. Las condiciones en las que opera la cadena láctea han cambiado sustancialmente en las últimas décadas bajo el conjunto de varios factores, de mercado, de las políticas agrarias, de las innovaciones tecnológicas, del consumo, de las nuevas demandas sociales. Pero tendríamos que destacar que el factor más destacado ha sido, sin duda, el desmantelamiento de las medidas de regulación del mercado comunitario que operaba por la doble vía de apoyo a los precios y del control de la producción que lo mantenían relativamente aislado de la situación internacional. La reducción de las medidas de apoyo a los precios desde 2004, totalmente operativas desde el año 7, y la supresión de las cuotas en el año 15, ha resultado en la actual situación de una dependencia en el mercado internacional, a pesar de que cerca del 90% de la leche producida en la Unión Europea es consumida en el mercado europeo. Para adaptarse a esta nueva situación, y para ayudar a reequilibrar el poder de negociación entre los operadores de la cadena productiva, se ha adoptado el paquete lácteo, que incluía el poder de constituir organizaciones de productores para la negociación de precios, el establecimiento de organizaciones interprofesionales y de instituir con carácter obligatorio los contratos por escrito. Se tiene indicado que con ello se trataba de pasar de la regulación pública del mercado a otra de gestión privada entre los operadores de la cadena, pero la realidad es otra. De una situación con unas medidas de regulación comunes se ha pasado a otra muy dispareja entre países, debido sobre todo a las diferencias existentes en el peso relativo de las industrias cooperativas y al nivel de organización existente en la cadena productiva. Las expectativas generadas por los productores ante la eliminación de las cuotas resultaron en un elevado aumento de la producción que generó una profunda crisis de mercado que se prolongó en los años 15 y 16, pero que tuvo diferencias significativas entre países tanto en la expansión de la producción como en los precios de la leche. Aunque el ritmo de crecimiento se ha moderado en los últimos 2 años, este aumento de la producción en la Unión Europea es un nuevo factor de desequilibrio en un mercado internacional que está sujeto a elevadas variaciones en el precio por pequeños desajustes, que además son más factibles de ocurrir por el limitado tamaño de este mercado, que solo equivale al 8% de la producción mundial. Las medidas de respuesta a las posibles crisis de mercado son limitadas y su gestión ha sido ineficiente en la última de los años 15 y 16, porque a pesar del el elevado importe utilizado en las compras y almacenamiento de excedentes, los resultados han sido muy limitados y solo se utilizó al final de la crisis otras posibilidades como la compensación por una reducción temporal de la producción. Los productores han quedado afectados primero con una elevada volatilidad del precio al que no estaban acostumbrados y después con la eliminación de las cuotas por perder la garantía de venta que sustentaban las cuotas en la práctica y quedar ahora dependientes de la demanda de las industrias, que además les podían y les pueden fijar un precio diferencial para un volumen de base y otro
para las cantidades suplementarias, referido en este caso a los precios de la leche en polvo y mantequilla. La eliminación de las cuotas ha resultado también en una mayor competencia dentro de la Unión Europea, sobre todo por parte de las industrias de los países con una mayor expansión de la producción, que precisan aumentar sus exportaciones a otros países europeos o a países terceros. En esta situación tienen ventaja las grandes empresas con capacidad para procesar la leche en un conjunto más amplio de productos, que además son también, en general, las que tienen mayor capacidad de innovación y de responder a nuevos retos del mercado exterior, como son las formulaciones de leches infantiles y de las leches en polvo con grasas vegetales añadidas. Los retos de la sostenibilidad. En esta nueva situación de la cadena láctea se enfrenta a varios retos para gestionar su sostenibilidad. En primer lugar, el reto económico de sostenibilidad en las rentas de las explotaciones, que está condicionado por su menor poder de negociación con los otros operadores de la cadena, por una elevada volatilidad y unas perspectivas de un reducido aumento en la producción de leche para el próximo decenio. La sostenibilidad en la permanencia de las explotaciones por el relevo familiar o de los socios que componen la explotación y del trabajo asalariado. La sostenibilidad ante las nuevas demandas sociales y del consumo, con las preocupaciones por la seguridad y salud alimentaria, los retos del cambio climático y una mayor sensibilidad por el bienestar de los animales. Pero estas nuevas demandas no deberían llevar a unas respuestas simplificadoras de la realidad, como se ha podido observar en buena parte del debate originado tras la publicación del último informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático. La producción de leche es ante todo diversa y con efectos bien diferentes según el modo de producción, la gestión de los efluentes y el origen de los insumos. En consecuencia, los impactos del uso de las tierras, los gases de efecto invernadero, los excedentes de nitrógeno, los consumos de agua y energía pueden ser muy variables. No deberían de perderse los principios de la buena agricultura sobre el equilibrio de las tierras de cultivos, ganado y bosques, descritos hace ya 20 siglos por Columela. La base de la producción de rumiantes, como las vacas, está en el aprovechamiento de materiales no aptos para el consumo humano directo, como son los pastos y forrajes, suplementados con el uso racional de concentrados. No se deberían de convertir las vacas de leche en animales semimonogástricos, siguiendo el modelo CAFO desarrollado en Estados Unidos, en un país con precios del concentrado notablemente más bajos. En el pasado, la producción de leche ha tenido una limitada capacidad de diferenciación al nivel de la producción, al contrario de lo que ocurría en la fase de procesado, que resulta en la elaboración de productos lácteos muy diversos, con amplias diferencias en la propia generación de valor. En la producción tan solo se diferenciaba la producción ecológica o la ligada a la elaboración de algunas denominaciones de origen. Esta situación está cambiando para diferenciar también características ligadas a la alimentación, como pueden ser la leche de pastoreo, sin OGMs, o a su lugar de producción, o por sus impactos ambientales. Pero en este nuevo contexto de futuro, un reto importante será la debida regulación de las bases de su certificación. Yo tenía unas diapositivas que paso muy rápido simplemente para destacar los grandes rasgos de la producción de leche en España, una producción de leche que en algo más de la mitad se produce en las zonas del norte de España, de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, pero donde hay dos sistemas completamente distintos. En el norte son explotaciones más pequeñas, de media producen alrededor de 350.000 litros y contrastan de modo importante con el menor número de las explotaciones en el resto de España, pero que tienen un tamaño casi 3 veces superior. La localización de la producción, cuando
precisamente una de las iniciativas de los franceses, el anclaje de la producción en el territorio. Esta es la situación que a nivel municipal son los últimos datos disponibles, aunque ya quedan relativamente atrasados por proceder del año 2009. Es una producción fundamentalmente concentrada en el norte de España, en zonas muy concretas de Cataluña, de Castilla-La Mancha, perdón, de Castilla-León y de Andalucía, y de hecho los 60 municipios que concentran alrededor de 3/4 partes de la producción están concentrados en una parte muy reducida del territorio. Y por último, poner, ya que estamos en Galicia, dos características fundamentales de la producción de leche en Galicia. Una es la reducida superficie de explotación, que resulta en una limitada producción de forrajes, elevada carga ganadera, y la baja transferencia de tierras que se produce, y yo aquí pongo únicamente el ejemplo de la transferencia que se produjo entre las explotaciones de leche que existían en el año 2007 y el año 2016. Y como se puede comprobar, gran parte de las tierras que pertenecían a aquellas explotaciones que han abandonado la actividad, apenas solo una parte de ellas se han incorporado a las explotaciones activas. Alrededor de 1/3 de las tierras que poseían las explotaciones de leche, no hablemos ya de las tierras abandonadas, han quedado fuera de la órbita de las explotaciones de leche. Y ya sin más, tengo el honor de presentar a los ponentes. Hemos querido contar con dos colegas franceses cuya presencia está ampliamente justificada por la importancia del sector lácteo en Francia y también por las iniciativas desarrolladas en la organización de su cadena productiva. Son Benoît Rouller, el primero a la izquierda. Benoît es director de Economía y Territorios del Centro Nacional Interprofesional de Economía Lechera, CENIEL, un centro creado en 1973, compuesto por representantes de los productores de leche, las cooperativas y las industrias privadas. En segundo lugar, Christophe Perrot. Christophe es director del Departamento de Economía Ganadera y Territorios del Institut de l'Élevage. El Instituto del Élevage, el Instituto de Ganadería, es una organización creada en 1962, una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, en investigación y transferencia, designada por el Ministerio de Agricultura como Centro Técnico para la Agricultura y tiene actividades en varias áreas, entre otras la economía. Y el tercer ponente a mi izquierda es Luis Calabozo, director de la Federación Nacional de Industrias Lácteas de España. Benoît, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su invitación a hablar de la estructura y la organización del sector francés. El sector lácteo francés presenta un nivel de concentración diferente según los eslabones. Hay 57.000 explotaciones con un promedio de 73 vacas. Hay también 240 cooperativas, la mayoría de las cuales son pequeñas queserías localizadas en el este del país, y 120 empresas privadas. Los dos mayores procesadores, la cooperativa Sodial y el grupo familiar Lactalis, acaparan cada uno cerca de 20% de la recogida nacional de leche. Y bueno, al nivel de la distribución, el grado de concentración es muy fuerte. 4 centrales de compras controlan más de 90% del comercio minorista. Bueno, ¿cuáles son las mayores organizaciones en los diferentes eslabones del sector lácteo francés? Bueno, al nivel de la producción hay 3 sindicatos. La FNPL, que es la organización láctea de la FNSEA, el mayor sindicato agrícola francés, la Confédération Paysanne y la Coordinación Rural. Al nivel del procesamiento, las cooperativas se agrupan en COP de France Métier du Lait, mientras las empresas privadas se reúnen en la FNIL, y esas organizaciones componen la interprofesión actual que se llama CNIEL, y que existe desde hace 45 años.
Al nivel de la distribución y de la comercialización, hay varias organizaciones con las cuales el CNIEL intenta negociar para ampliar su perímetro y añadir un cuarto componente, además de los productores, de las cooperativas y de las empresas privadas. El gobierno francés ejerce una amistosa presión sobre las interprofesiones del sector agrícola, como el CNIEL, para que sean más grandes. Bueno, 50% de las explotaciones lecheras francesas entregan su leche a cooperativas y 45% a empresas privadas, y los 2/3 de los productores que venden su leche al sector privado son miembros de una organización de productores. Ahora un poco más de 60 organizaciones son oficialmente reconocidas en Francia, se han progresivamente establecidas desde 2012 en aplicación del paquete lácteo, y bueno, las autoridades que sean al nivel europeo o nacional han tratado en esos últimos años de fortalecer el poder de negociación de las OP, y bueno, el mercado legal está ahora más favorable para ellas, pero a menudo faltan recursos financieros o humanos. Bueno, sin embargo, las OP se estructuran, no son directamente miembros de la interprofesión, pero reciben regularmente información del CNIEL y se hacen 3 o 4 reuniones al año en el CNIEL que son exclusivamente dedicadas al suministro de información para las organizaciones de productores. Bueno, ¿cuáles son las principales características del sector lácteo francés? En primer lugar, se caracteriza por una extensa cobertura geográfica. La densidad de producción es sin duda más alta en el oeste de Francia, pero hay plantas de transformación en casi todos los departamentos franceses, y grupos como Lactalis o Sodial recogen leche en más de 70 departamentos, sabiendo que la Francia metropolitana cuenta con 96 departamentos. Esta diversidad de las regiones de producción resulta de las opciones políticas elegidas a cuenta de la gestión de las cuotas. Por más de 3 décadas, la gestión de las cuotas se hacía en Francia al nivel de los departamentos, sin transferencia de volumen entre las regiones. Y bueno, las zonas más dinámicas como la Bretagne o la Normandía no pudieran expresar todo su potencial de desarrollo, mientras zonas que padecían desventajas naturales como el Massif Central pudieron conservar un amplio volumen de producción. Ahora que se ha desaparecido el régimen de las cuotas, el mantenimiento de esta cobertura geográfica es un reto muy difícil, especialmente en las regiones montañosas que no disfruten de una producción orientada hacia las marcas oficiales de calidad y que, bueno, como los demás, se exponen ahora a una fuerte competencia de las regiones europeas, las más competitivas. Como en los otros países europeos, el sector lácteo francés mantiene flujos comerciales muy importantes con sus vecinos, y las exportaciones representan un volumen de 10.000 millones de litros en equivalente de leche, es decir, más de 40% de la producción nacional. Y por su parte, las importaciones constituyen un volumen de 7.000 millones de litros, que corresponden a 1/3 del consumo nacional. El rasgo del sector lácteo francés que sea tal vez el más específico concierne el alto grado de internacionalización de sus líderes. Grupos como Lactalis o Danone son operadores de tamaño mundial que tienen plantas en más de 50 países en el mundo y procesan mucho más leche fuera de Francia que dentro.
Y las opciones estratégicas de esos grupos en cuanto a las inversiones distan mucho de depender únicamente de sus activos en Francia, lo que puede a veces complicar las relaciones con sus productores lecheros franceses. Bueno, ¿cuáles son los principales retos del sector lácteo francés? Como en muchos otros países, la necesidad de generar más valor en el mercado interior es la principal preocupación. Sin embargo, la situación de los productos lácteos en Francia parece muy crítica. Existe una inflación para el conjunto de los productos alimenticios sin duda débil, con un promedio anual de 0.7% en estos últimos 10 años. Pero esta inflación no concierne los productos lácteos. Pese a una recién subida en los 2 últimos años, los precios actuales de los productos lácteos quedan al mismo nivel que hace 10 años. En este contexto se observa que los ganaderos no viven correctamente de su trabajo y que la justa remuneración de su actividad constituye un desafío para el conjunto del sector. En Francia, al igual que en otros países del mundo, los ganaderos trabajan muchas más horas que el resto de la población, pero son menos remunerados. En periodos de coyuntura favorable como en 2011, un poco menos de la mitad de la población de los productores lecheros franceses han generado un ingreso igual o mayor al salario neto mediano de la población francesa. Y este porcentaje cae alrededor de 20% en periodos de crisis económicos como en 2015 y 2016. Esta cuestión de la justa remuneración de los ganaderos se plantea en un contexto de envejecimiento de la población de los jefes de explotaciones y de la necesidad de fomentar un recambio generacional. Hoy día, cerca de la mitad de los jefes de explotaciones tienen más de 50 años y solamente 20% tienen menos de 40 años. Ampliar la atracción del oficio de ganadero es uno de nuestros mayores retos en Francia. Frente a estos desafíos se han recientemente establecido un nuevo marco reglamentario del sector agrícola con una ley llamada Ley Egalim y una reorganización del sector lácteo. Estos cambios no vienen de manera abrupta. Desde hace unos años se comparte la opinión general de que el sector agrícola no funciona bien y que necesita una reconstrucción. Una vez elegido en 2017, el nuevo presidente Macron organizó Estados Generales de la Alimentación con la ambición de impulsar la creación de valor, garantizar esa justa repartición y permitir a los agricultores de vivir con dignidad de su trabajo por el pago de precios justos. Después de este ejercicio de consulta de todas las partes de la cadena alimentaria, cada interprofesión agrícola, como el CNIEL, en el sector lácteo, formalizó un plan sectorial que exprime compromisos de los operadores del sector y también las condiciones para alcanzarlos, especialmente en términos jurídicos. El plan sectorial del CNIEL se llama France Terre de Lait. Él contiene 3 principales compromisos. En primer lugar, fortalecer el diálogo y la transparencia para una negociación más receptiva y justa, compromiso que vamos a describir con más detalle, y 2 otros compromisos que refieren a un planteamiento de responsabilidad social y el abastecimiento de productos que cumplían con las expectativas de los consumidores, como productos ecológicos, leche de pastoreo o leche sin OMG. El
primer compromiso del plan sectorial del CNIEL se divide en dos tipos de acciones: la renovación de la gobernanza de la interprofesión y la puesta a disposición de nuevas herramientas como indicadores de valorización de los productos lácteos según los canales de venta, es decir, distribución minorista, restauración fuera del hogar, ventas a las industrias agroalimentarias, exportación, y también indicadores de costes de producción y guías de buenas prácticas contractuales que constituyen un marco general de utilización de esos indicadores. Estas herramientas están técnicamente listas, pero no podemos todavía utilizarlas porque estamos en un periodo de notificación ante la Comisión Europea y bueno, esperamos la luz verde para poder utilizarlas, confirmando así su conformidad con el derecho de la competencia. Si recibimos la luz verde, podríamos publicar cada mes esos indicadores. En cuanto a la nueva gobernanza del CNIEL, hemos ya estructurado una red de organizaciones de productores, pero la creación de un cuarto componente con los actores del comercio y de la distribución no está terminada y sigue siendo un objeto de debate. Como varias organizaciones interprofesionales, el CNIEL expresó en su plan sectorial que su compromiso de mejoramiento de las negociaciones comerciales no pudiera establecerse sin la implementación de un nuevo marco reglamentario. Y bueno, el gobierno respondió a esta solicitud con la promulgación de una nueva ley dedicada al equilibrio de las relaciones comerciales en el sector agrícola, cuyo mayor objetivo es permitir a los agricultores de tener un ingreso digno gracias a un mejor reparto del valor. A ese propósito, la ley EGalim ratifica el principio de un dispositivo de cálculo de los precios a partir de los costes de producción y de los precios de mercado, fortalece la misión de las interprofesiones que pueden elaborar indicadores de referencias de los costes de producción e indicadores de mercado. Aumenta también el umbral de reventa a pérdidas de 10% para los productos alimenticios y limita el alcance de las promociones. Ahora no se puede proponer en Francia una oferta que dice compre una y llévese otra gratis. ¿Cuáles son los resultados de todos esos cambios? Bueno, sería prematuro sacar conclusiones porque unas herramientas del CNIEL todavía no han sido utilizadas, están pendientes de una autorización de la Comisión Europea. Sin embargo, algunas cadenas de la gran distribución han anunciado compromisos de tarifas que remuneran más a los ganaderos, pero esos acuerdos contienen solamente el alcance de las marcas nacionales y no las marcas blancas y no atañen todos los proveedores. Los procesadores lácteos expriman una relativa decepción de los efectos de la ley EGalim, que no ha permitido de aumentar de manera significativa los precios netos ex fábrica. Bueno, la historia no es terminada. Esperamos que la situación pudiera evolucionar de manera más positiva si la Comisión Europea permite la utilización de nuevos indicadores económicos en las relaciones contractuales. Pero vamos a ver. Y bueno, paralelamente a este contexto global, los operadores tratan de manera individual de sacar más valor de sus productos lácteos a través de nuevas segmentaciones y numerosas nuevas segmentaciones presentan alegaciones territoriales o de solidaridad para los ganaderos, como se ve a través de estos lanzamientos entre 2009 y 2016, y palabras como ética
equitativo, leche de aquí, leche de mi región, están ahora muy frecuentes en las etiquetas de los productos lácteos en Francia. Esta tendencia se ha ampliado en 2017 y 2018 y nuevas palabras como responsable, implicado, justo aparecen de manera muy frecuente en los envases de los productos lácteos. Bueno, muchas gracias para su atención. Buenas tardes. Je suis désolé, c'est la seule chose que je vais pouvoir vous dire en espagnol. Mais heureusement, l'essentiel de ce que je vais dire va être traduit à l'écran. Donc, Francisco Cinero m'a demandé de compléter l'exposé de Benoît Rouillet sur un exposé sur l'évolution de la France laitière après la fin des quotas. Donc, 2 points sur les exploitations laitières, les évolutions récentes et les perspectives, et un autre point sur l'ancrage territorial de la production, qui était un des points forts de la France laitière et qui évolue lourdement avec les quotas laitiers. Donc, mon exposé va essayer de vous faire comprendre une sorte de paradoxe. Donc, vous savez que la France laitière est un des premiers laitiers, un des premiers pays laitiers au niveau mondial, le 7e, bien connu pour la qualité et la diversité de ses produits laitiers, en particulier de ses fromages. Mais la France n'a pas participé à l'expansion de la production laitière après la fin des quotas laitiers, voit son excédent commercial diminuer, en particulier avec les autres pays de l'Union européenne. Et en termes de revenus des producteurs, je vais vous montrer que la rémunération du travail dans les exploitations laitières françaises est de plus en plus distancée de ce qu'on constate dans les autres pays européens. Donc le premier point, c'est la dilution du poids de la France dans la production et le commerce du lait de l'Union européenne. Donc sur ce graphique, vous avez l'origine du lait qui est arrivé après la fin des quotas laitiers. Donc il est sorti les 13 milliards de litres en plus depuis mars 2014, sachant que la fin des quotas avait été anticipée d'1 an dans beaucoup de pays. Il est sorti des Pays-Bas, d'Irlande, de Pologne, d'Allemagne, du Royaume-Uni, un peu d'Espagne, en jaune, du Danemark, et puis de la France très peu. Donc la France c'est en bleu, donc on l'a vu arriver jusqu'en 2014, mais dès que la crise et les prix ont été plus bas, la production supplémentaire a disparu. Et aujourd'hui, il n'y a plus de production supplémentaire. D'où ce qu'on peut mettre en fait en relation avec des débats intenses au sein de la filière laitière française. Donc il y a le premier point, c'est une sorte de repli sur le marché intérieur français qui est le plus important en valeur de l'Europe. Il est devant le marché allemand, bien que les Allemands soient plus nombreux en termes de population, mais les Français sont plus enclins à dépenser sur leur marché intérieur français. Donc il est très rémunérateur et très captif, d'où une tentation de repli et beaucoup de débats sur ce qu'il faut exporter, même si le poids des exportations est important en France, et sur ce qui est sur la progression actuelle des importations, qui concerne surtout l'industrie alimentaire et la restauration hors domicile, et pas les achats des ménages. Mais les achats de fromage augmentent. Donc sur le commerce extérieur, je ne vous ferai pas la démonstration. Sur le revenu agricole en exploitation laitière dans les différents pays laitiers européens, donc la source utilisée c'est le RICA. Donc vous avez ici le revenu par actif non familial dans les différentes exploitations. Donc la France est le seul pays dans lequel le revenu a baissé entre 2007, 2012 et 2013, 2017, et il se situe aujourd'hui finalement à mi-chemin entre la Pologne, ses très petites exploitations, et l'Allemagne. J'ai rajouté ici sur ce graphique l'Espagne. Donc l'Espagne, d'après le RICA européen, rémunère mieux, l'Espagne laitière rémunère mieux ses actifs non salariés que la France. Sachant que les pays qui ont beaucoup bénéficié de l'expansion laitière européenne, malgré la crise, ont quand même trouvé un chemin intéressant pour le producteur, avec des revenus à la fois plus élevés et en hausse par rapport à la période précédente. Le Danemark étant un cas très particulier que vous connaissez sans doute.
Donc ces revenus plus faibles, en fait, ils s'expliquent par de multiples raisons. Donc les producteurs français ne bénéficient pas du coût de production très bas des éleveurs irlandais. Donc ici, c'est un indicateur de coût de production hors travail de l'exploitant. Donc le système low cost irlandais, les systèmes très coûteux en Danemark et aux Pays-Bas. Donc les systèmes français sont dans un niveau intermédiaire, mais n'ont pas baissé, le coût de production, le prix de revient n'a pas baissé dans la période récente, parce qu'il n'y a pas eu de la dilution qu'on a observée dans d'autres pays, ni d'ailleurs des stratégies qui ont freiné très fortement les charges dans d'autres pays. Et en termes de prix du lait, c'est pas très réjouissant non plus. Donc la France ne bénéficie pas des prix du lait plus élevés aux Pays-Bas et au Danemark. La France affiche le même prix du lait sur 10 ans que l'Allemagne, ce qui est jugé assez décevant par beaucoup de producteurs. Alors le prix est un peu supérieur à l'Espagne, qui lui-même est supérieur à l'Irlande et supérieur à la Pologne. Donc le prix du lait français n'a rien d'extraordinaire. Et donc on comprend bien que la marge, le revenu par litre, n'est pas très élevé non plus, et il est multiplié par un volume par actif qui est plus faible en fait que dans les autres pays européens et qui progresse moins vite. Alors, c'est un graphique qui est fait sur les exploitations laitières spécialisées, donc mais malgré cela, les exploitations françaises ont tendance à être moins spécialisées et à produire beaucoup plus leur alimentation, ce qui est une sorte de déspécialisation. Donc le travail dans les exploitations laitières françaises ne sert pas qu'à produire du lait au sens strict. Donc il y a un décalage de plus en plus grand sur finalement la nature du travail dans ces exploitations. Malgré le fait que les 3/4 des exploitations françaises sont en croissance et que le poids des exploitations de plus de 100 vaches dans le cheptel total a beaucoup progressé en France. Donc on est à 31% des vaches laitières dans les troupeaux de plus de 100 vaches. Donc l'Espagne est à un peu plus de 40%. Bon, le Danemark qui a plus de 90% depuis très longtemps. Et les autres pays sont entre les deux. Donc seule la Pologne, pour l'instant, a une diversité de structures qui donne assez peu de place à ces grandes exploitations. Donc les questions par rapport à ça, c'est est-ce que les exploitations françaises ont un problème de compétitivité ? Donc on distingue classiquement en termes d'analyse économique la compétitivité prix et la compétitivité hors prix, non-price competitiveness in English. Donc sur la compétitivité prix qui concerne quand même l'essentiel de la production laitière française, il y a 3 drivers, facteurs moteurs qui mettent en branle la ferme laitière française aujourd'hui. C'est les économies d'échelle, donc produire plus, à quel coût, est-ce que ça permet de réduire le prix de revient, les économies de gamme qui sont importantes en France puisque le niveau de spécialisation est faible, et enfin les économies d'agglomération donc qui vont modifier l'accrochage territorial de la production puisqu'il est de plus en plus évident qu'il coûte moins cher de produire et de transformer du lait dans les zones les plus denses au niveau de chaque pays mais au niveau européen aussi. Donc la France accorde beaucoup d'importance à la compétitivité hors prix, donc qui consiste à augmenter la compétitivité, l'intérêt, augmenter la valeur aux yeux des clients et des consommateurs, non pas en baissant le prix, mais en agrégeant à ces produits laitiers des qualités spécifiques, des innovations et des services supplémentaires. Donc très vite sur ces différentes drivers économiques. Donc les économies d'échelle sont apparues en France depuis 2007. Donc classiquement, quand on croise le prix de revient et la dimension les étables laitières, le prix de revient diminue. Donc en France, il remonte au bout d'un certain temps, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, puisque les exploitations laitières grandes exploitations laitières sont assez récentes dans le paysage. Autre facteur, donc quand on croise ici le niveau de rémunération des travailleurs avec la dimension d'exploitation, on voit que la moyenne du revenu agricole progresse avec la taille, mais la variance aussi. Donc ça veut dire que la taille d'une exploitation est une espérance de revenu, mais certainement pas une garantie.
Et le troisième point, donc, c'est les fameuses économies de gamme, donc, qui sont importantes en France, puisque les exploitations laitières françaises ont comme particularité d'être peu spécialisées. Donc, les exploitations spécialisées sont ici en bleu, et en jaune ou bleu clair, les exploitations sont moins spécialisées. Donc, il y a beaucoup de débats en France sur le fait de savoir si la polyculture élevage, qui est fréquente dans toute cette zone-là, est un atout ou une faiblesse de la filière laitière française. Donc, c'est un atout puisque on répartit les risques, mais c'est aussi une faiblesse puisque les tentations d'abandonner le lait quand la conjoncture laitière est mauvaise sont très fortes dans ces zones-là. Donc, pour résumer, au niveau de l'équation économique difficile des exploitations françaises, on a l'habitude de dire qu'elles n'ont bénéficié dans l'après-quota ni des prix, ni des volumes par exploitation, mais qu'elles ont un équipement relativement important pour produire une proportion importante de leur alimentation. Donc, vous avez ici la structure du coût de production de l'alimentation dans l'ouest de la France. Très peu d'aliments achetés, un petit peu d'engrais, mais beaucoup de tracteurs et de matériel de distribution des fourrages ramenés au litre de lait, puisque la densité laitière est relativement faible. Donc les raisons de tout ça, c'est que le contexte post-quota laitier s'est dessiné quand même très lentement en France, hein, donc il a pu conduire à des erreurs d'anticipation de la part des producteurs sur les possibilités de croissance, que la main-d'œuvre est essentiellement familiale, très peu salariée, ce qui incite les producteurs à s'équiper eux-mêmes, et que, enfin, l'autonomie alimentaire qui est très forte dans l'exploitation laitière française est relativement coûteuse. C'est pas l'autonomie alimentaire à l'irlandaise où les vaches laitières vont chercher elles-mêmes au pâturage leur alimentation. Ici, en France, on a quand même beaucoup de fourrages cultivés, récoltés, distribués mécaniquement. Ce qui est coûteux et ce qui n'est pas valorisé suffisamment par le marché en termes de valeur ajoutée, c'est pas suffisamment reconnu dans les prix par le consommateur. Il y a des questions de fiscalité qui ne s'est pas adaptée assez vite à la volatilité des prix. Sur les économies d'agglomération, donc traditionnellement, donc on a un croissant laitier en France que Benoît Rouillet a présenté. Donc ici, c'est la variation de la densité. Quand c'est rose, ça augmente. Quand c'est bleu, ça diminue. Donc vous avez ici un grand quart sud-ouest qui est quand même en déprise laitière importante. Et donc en blanc, c'est le tour des montagnes. Donc certaines montagnes, comme il a dit, sont en voie de diminution et il y a une résistance forte dans les montagnes qui bénéficient de filières AOP de qualité. Et dans certaines zones de l'Ouest, même au sein de l'Ouest français, c'est pas complètement homogène. Donc, ce qui conduit à contraster fortement la production laitière française en production laitière française entre des zones où dominent les exploitations de plus de 100 vaches et le sud et les montagnes où dominent les exploitations de moins de 50 vaches. Donc, sur la compétitivité hors prix, donc c'est historiquement un facteur important en France qu'on décompose en une partie des produits laitiers qui sont différenciés de par l'origine du lait. Donc c'est pas un lait apte à toute transformation neutre et homogène. Donc il y a tout ce qui est AOP, DOP, il y a la production biologique qui est bientôt à 4%, et puis d'autres différenciations dont Benoît a un peu parlé qui se distinguent de par leur origine. Il y a une autre partie importante de différenciation des produits qui est réalisée à l'échelle des entreprises laitières avec des marques, présidents ou autres, qui ont une très forte image de marque et qui agrègent à cette image de marque un certain nombre de qualités. Donc je vais passer sur la diversité et la complexité en termes d'histoire de politique agricole. Donc la diversité a parfois été associé à une complexité, un obstacle à la rationalisation des filières plus qu'un facteur de typicité. La question qui est posée aujourd'hui à la filière française, c'est que la compétitivité hors prix des produits laitiers français, elle semble finalement plus forte en France elle-même
qu'à l'étranger, où certains produits laitiers ont finalement une image plutôt compliquée, inaccessible, un peu luxueuse, que ce qu'on peut trouver en France. Donc les marges de manœuvre sur ces différents points, sur les prix perçus par les producteurs français. Donc on a vu que le prix était finalement assez quelconque. Ce qu'on peut voir quand on regarde plus dans le détail, c'est qu'il y a de plus en plus de différences entre entreprises laitières qui visent des stratégies et des marchés différents. Sur les coûts de production, donc il y a aussi des choses à faire en matière d'adéquation de l'équipement des exploitations avec leur volume de production, peut-être retour à la sous-traitance plus important, quelques intrants à contrôler dans certaines régions, mais dans l'ouest de la France, les exploitations sont déjà très économes. Donc le tout pour valoriser des atouts qui sont nombreux, je ne vais pas faire la liste, mais donc la France laitière a quand même beaucoup de ressources pour être un grand pays laitier et relever les défis que Benoît a exposés également. Donc l'attractivité de l'activité laitière, des questions autour de la main-d'œuvre, donc la place du salariat qui est faible en France, le coût du travail, la productivité du travail. Le besoin d'investir pour continuer à adapter, à suivre la restructuration, pour produire autant et peut-être un peu plus de lait dans toujours moins d'exploitations. Donc il y a le problème de compétition entre production agricole, j'en ai parlé à propos de la polyculture élevage, et la gestion de la volatilité des prix et des marges auxquelles en fait les éleveurs laitiers semblent particulièrement pas allergiques mais sensibles. Autre facteur d'espoir, c'est la diversité en mouvement. Donc la France laitière, vous avez une petite carte colorée qui montrait une mosaïque de territoires. Donc la diversité de la France laitière, chaque zone a des opportunités qu'elle doit essayer de saisir pour les faire fructifier. Donc les montagnes, c'est près d'un quart des producteurs laitiers français, donc il y a des politiques publiques qui restent assez fortes et puis des stratégies collectives des acteurs qui arrivent dans certains cas à se dégager du marché, du mass market pour créer de la valeur. Polyculture élevage, donc c'est là où les recompositions sont en cours, les enjeux sont très ouverts. On va y trouver des méga-fermes, des îlots de résistance avec des bons dialogues entre entreprises laitières et producteurs, et puis quelques circuits courts qui vont valoriser la proximité des villes. Et enfin, dans les zones, les bassins laitiers de plaine, type l'ouest de la France, donc là l'univers des possibles est très très grand. Donc à cette diversité territoriale, on conjugue aussi une diversité de stratégies d'exploitation et d'entreprises, puisque autre facteur de diversité, donc les producteurs de lait en France, c'est une diversité de métiers. Donc la plupart des producteurs laitiers français sont associés dans des formes qu'on appelle GAEC, qui sont le plus souvent familiales, mais qui de temps en temps, dans 9% des cas, associent des associés qui ne sont pas apparentés. Il y a d'autres stratégies possibles. Donc, comme dans le nord de l'Europe, gérer plusieurs salariés et des capitaux plus importants, faire appel à la technologie pour travailler tout seul, mais dans de bonnes conditions, choisir des voies de développement alternatives, être salarié de son voisin, donc c'est pas être intégré, donc c'est une solution qu'on voit plus au Danemark qu'en France, mais qui existe quand même. Et facteur important, c'est que cette diversité d'exploitation et de métiers, elle est reproduite par la diversité des installations de jeunes producteurs qui choisissent la production laitière. Il y en a quand même 1700 jeunes Français qui choisissent le métier de producteur de lait par an. Donc c'est assez important et ils s'installent dans des exploitations très diverses. Donc le futur, bon, il est très difficile d'imaginer une autre voie possible qu'une réduction toujours rapide, mais toujours diverse du nombre d'exploitations. Donc dans la plupart des pays, c'est pareil. Donc il y a quelques années, on avait fait cette projection 2035. En fait, le niveau d'installation n'est pas tout à fait suffisant
pour réussir à stabiliser le nombre d'exploitations à ce niveau-là. Il y en aurait plutôt 30 000 en 2035 que 36 000. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer. Yo soy economista, soy de teoría económica, pero la verdad es que desde el año que acabé la carrera me he dedicado siempre al sector agroalimentario, en dos sectores muy diferentes. Y Tomás me ha conocido a lo largo de mis dos vidas. En un sector muy ofensivo, muy abierto hacia el mercado, que era el de los cítricos. Y bueno, y de ahí fichando por la leche. Fichando por la leche un poco con la visión de la teoría económica llevada a la agricultura. Y esa ha sido mi vida. Quiero decir con esto que muchos de los conceptos de la academia pues es de lo que hemos tratado en nuestros distintos trabajos. Es decir, cambiar el lenguaje más allá de los tópicos a lo que implica realmente cada palabra, aunque suene de cara al público de una forma o unas consecuencias en una primera derivada, analizando segundas y terceras derivadas de tópicos. Lo hemos intentado y poco a poco estamos en ello dentro del sector. Con lo cual, muchas de las cuestiones que ya se han dicho, voy a ir muy rápido, es muy tarde. Lo que es la parte de datos generales del sector, yo creo que aquí lo sabemos todos. Luego voy a pasar muy rápido, pero es verdad que el sector lácteo en España para nosotros es de gran relevancia. Son más de 13.000 millones de euros al año, forma directa 60.000 empleos, 2018, 23.000 ganaderos, incluyendo oveja y cabra. Que hay que tener en cuenta que los sectores de oveja y cabra son muy importantes porque más allá del volumen, otorgan mucha diferenciación de la cual se puede uno aprovechar en el futuro. Y si nos atendemos al eslabón industrial, que es para el que yo trabajo y el que yo represento, pues genera más de 9.500 millones de euros al año y emplea de forma directa a 30.000 personas. Y bueno, ¿cómo vamos a decir nosotros que es estratégico? Aunque todos los sectores crean que sean estratégicos, el nuestro sí lo es. Pues la producción española de leche, bueno, en el mundo hay, para que todo el mundo lo conozca, ya lo sabéis vosotros que sois especialistas, en el mundo se producen alrededor en torno a 700 millones de toneladas de leche de vaca, acompañada cerca de los 950 por las leches de otras especies, incluyendo oveja, cabra y búfala y otros, algunos ya, por ahí. España es el octavo país productor de leche de vaca en la Unión Europea, por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Italia, Polonia y Irlanda. Esto es bien sabido y ya se han puesto los mapas realmente. Pero es importante señalar, aunque que es verdad y va a dar unas connotaciones importantes a la hora de valorizar la diversificación en productos lácteos, que España ocupa el primer lugar en la producción de leche de oveja y el segundo productor en leche de cabra. Algo importante, y es que, bueno, para no empezar con el debate con el profesor Sineiro, a quien admiro mucho, es verdad que la finalización del sistema de cuotas no ha dado lugar a sobreproducción, sobre todo en un país como España, en el que era un mercado, aplicando la teoría económica que hemos traído al sector, es la teoría de los mercados racionales, en los cuales, si nos fijamos en los taxis y Uber, realmente se competía más por el valor de la licencia que por el valor de la producción de leche. Eso generaba, y todos los conocéis, los economistas agrarios, es decir, esto genera distintas ineficiencias, la aparición de mercados negros, que se llaman así en teoría económica, la aparición de ineficiencias y, sobre todo, la aparición de costes más allá financieros, porque uno va a tener no el valor actual de la corriente, los ingresos, no a generar una cartera de inversión en función del valor actual de la corriente futura de ingresos por la leche, sino además genera un valor como activo que será el valor futuro de la licencia, que es racionada de la cuota. Entonces, en ese sentido, hay que decir que esto quiere decir que después de que se rompió el corsé, podemos decir que muchos países crecieron. Hablemos de Irlanda, partía de una producción como nosotros, pero tiene 4 millones de habitantes, 5 o 6. Nosotros teníamos más producción, pero hay que decir que desde el año 2010 hasta ahora, España producía menos de la cuota, 6 millones de toneladas, y ahora producimos 7.200.000 toneladas de leche de vaca, a los que hay que añadir a 7.117 en función del momento del total anual móvil que buscamos. Completado con 500.000 de toneladas de leche de oveja y otro 500.000, un poco menos, de leche de vaca. Es decir, en total la industria láctea española, con materia prima, transforma hoy 8.100.000 toneladas de leche al año, de todas las decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que es verdad que hasta el corsé, hasta la ruptura, en las decisiones de inversión de un agente en general en cualquier sector y dentro de la industria, dentro del sector de transformación, dependen de las expectativas de demanda para tu producción, pero fundamentalmente también de tus expectativas de disponibilidad de la materia prima estratégica, que en este caso es la leche. Si eso no lo había, detenía los procesos de inversión. Hoy en día
Si alguien se dedica a analizarlo, lo que nosotros intuimos o podemos constatar, los incrementos de inversión en los últimos años en el sector de industrias lácteas es importante y el nivel de diversificación es mucho mayor, esperando que dé producción en el futuro. Retos: si tenemos mayor producción que antes y nos enfrentamos con una realidad que es la caída del consumo de productos lácteos en los hogares a lo largo de la última década, y si cogemos desde el año 2000, en leche de consumo es un 20%, un 10% en leche, y vemos cómo está caída. Gracias a Dios y gracias a ir cambiando la tendencia y la concepción de este sector y de las causalidades nutricionales y de los falsos mitos poco a poco, y todavía sin efecto de las inversiones planeadas en promoción y en defensa de estos productos, hemos tocado fondo y empezamos a crecer. Y yo querría hacer un poco hincapié en algo, independientemente de lo que es la estructura. Llevamos en el sector lácteo, partiendo de la Federación, como impulsor con recursos de los estudios de por qué ha caído el consumo de lácteos en España en los últimos años. Llevamos 3 años con recursos, a un enfoque de manera científica de qué es lo que ha pasado en el consumidor. Como es academia, pondré a vuestra disposición lo que ahora está resumido en 2 diapositivas y que ha costado 2 años de trabajo, de los directores de marketing de las 5 principales empresas trabajando juntos. Sabéis que los directores de marketing de una empresa son los Messi y los Ronaldos de las empresas lácteas, de los 5 que se dedican a hacer esto, y se les encerró juntos, trabajáis juntos, no se mete los decisores estratégicos, vais a decir y salís con algunas propuestas, y se puso recursos. Se contrataron, para que veáis el recurso, más de 10 agencias estratégicas con planes diferentes que llevaban a planes estratégicos ideas de creatividad a raíz de los estudios, cada una con 2 ideas, y eso ha llevado 3 años de estudios. ¿Y cuál era el problema? El problema, nos encontramos con algo muy claro, es decir, la población española no crece, hay otras categorías de alimentos que invierten, la cuota de estómago es la que es, y vemos que mientras hay categorías que crecen, la nuestra decrecía. Probablemente hay algo que hay que decir, y es que este sector creía que delante del público y del consumidor se defendía por sí mismo. ¿Quién iba a poner en duda la leche y los productos lácteos? Pues no, nos hemos ido dejando, y mientras nuestros sectores, y aquí lo tenéis, el ratio presupuesto por facturación del sector lácteo, de la interprofesional láctea recién resucitada, digamos, en este sentido, pues bueno, veamos que es mínimo para lo que es el segundo sector agroalimentario de este país, de la industria de alimentación y bebidas, tercero si tenemos frutas y hortalizas, ¿de acuerdo? Y si vemos cuál es el esfuerzo de todo el sector, vemos que no era ni la mitad del que menos utilizaba de ratio. Luego, algo hacia el sector que creía que se defendía por sí mismo. Las industrias defendiendo su cuota de mercado y su marca, pero a la vez no defendiendo el conjunto del sector, creyendo que era simplemente una lucha por cuota de mercado de una tarta que se caía. Bueno, pues esto, el análisis que hicimos con World Cantal Panel, esto pondré a vuestra disposición. Por supuesto, los estudios más completos son mucho más complejos, pero ¿cuáles fueron los principales findings? Bueno, lo primero es que decíamos... se dijo, ¿cuál de las familias españolas es un problema de penetración? No, prácticamente el 100% de las familias españolas compra lácteos habitualmente al año. Son 17,4 millones lo compran. ¿Cuál es el problema? Es un problema de frecuencia. Es decir, gente que compra menos y menos veces. ¿Y dónde se concentraba? Es mucho más complejo y por segmentos, pero decimos, hay algo en lo que nos enfocábamos. Se centra ahí. De esta caída del consumo hay el 34%, es decir, de esta caída, 6 millones de hogares son responsables del 42% de la caída del consumo. Luego ya tenías un target en el que, dada la inelasticidad de este producto, si actúas sobre ellos, tendríamos una recuperación rápida, por lo menos de cierto valor, si la cadena se comporta eficientemente, que luego es otro tema que no se me dará tiempo a hablar. Y además, ¿cuáles eran? Eran familias con niños entre 7 y 12 años y jóvenes independizados. Sí, parece muy obvio, esto podría ser así, pero nos damos cuenta, fundamentalmente, se dieron cuenta, los Messi y los Ronaldos, que algo que no era un problema de penetración, todos nos vemos a nosotros lo que nos pasa, nos creemos lo que vemos en nuestro círculo, y se preguntó algo, nos centramos ya en los reductores, ¿de acuerdo? Y centrándose en esos reductores se les preguntó, ¿considera que la leche y los productos, cuáles son
los productos más importantes en su dieta, pues vemos cómo las frutas y hortalizas eran entre el 80 y el 81%. ¿De acuerdo? El 80% de tal. Si esta pregunta, mientras que los lácteos estaban en menos del 50% y el queso menos del 41%. Si esta pregunta se hacía hace 50 años, esto era al revés. ¿De acuerdo? Esto era así al revés. Luego nos encontramos ya con reductores y reductores que se dan cuenta de que nos damos cuenta de que lo que ha perdido es la esencialidad. Lo compran, pero ya no es un producto esencial, ya no es parte esencial, tenemos las frutas y hortalizas con campañas de lluvia fina a lo largo del año que de repente 5 al día y de repente, uy, no he tomado la manzana. Ahora ya este recuerdo, este despertar al consumidor no lo teníamos. Entonces, analizando y siguiendo analizando y pagando más estudios, la mayoría de los consumidores españoles perciben de forma positiva la leche y los productos lácteos. De hecho, no tiene una imagen negativa del sector. Todo lo que nosotros vimos en el sector, los falsos mitos, los miedos, lo que hay, preguntas al consumidor, hay ese ruido, pero en general siguen apreciando la leche y los productos lácteos. Entienden que la leche y los lácteos son importantes en ciertos momentos de la vida, ejemplo, durante el embarazo y crecimiento, etc. Es verdad que existe este ruido por detrás que, gracias a Dios, la sociedad y la ciencia ha ido contestándose a sí mismo. Hemos comprobado que los impactos negativos, aunque nos duelen y nos sobresaltan más que otros, porque vivimos en el sector, han disminuido enormemente, mientras que las propias noticias que antes hablaban de los mitos, ahora hablan de las bondades y cuidado con otro tipo de dietas o lo que hay. Los atributos más valorados cuando preguntábamos al consumidor qué es bueno para los ojos, las zanahorias, qué es bueno para los huesos, la leche y los lácteos. Volver a la base. Y sin embargo consideramos que no es esencial. E hicimos otro estudio sobre estos reductores. Le preguntamos a Kantar son unos paneles que no puedes tocar, porque si no lo contaminas. Pero Kantar cada X tiempo renueva el panel por métodos científicos de elaboración. Nos dejaron, pagando, preguntar a los que tocaba renovar el panel. Y a estos reductores, que teníamos sus tickets, teníamos los tickets de sus compras, les preguntamos: ¿usted en estos 2 últimos años ha consumido más, menos o igual? El 76% en leche, el 70% y el 67% de los reductores normales creían que habían consumido lo mismo o más, con lo cual apareció la figura del reductor inconsciente, objetivo para cualquier campaña de diseño, despertar al consumidor del reductor inconsciente que cree que es bueno y que además cree que consume más y no lo está haciendo porque no lo considera esencial. Bueno, a partir de ahí se planteó una estrategia de reversión de la caída del consumo. Todos estos estudios se pusieron en aquel organismo que lo puede hacer, que es en donde estamos productores e industrias, y llegamos a esta estrategia que consta de 2 grandes pilares. Como esto tiene que ser algo disruptivo, pero basado en lo mismo, en algo, unas campañas que de estos 20 proyectos distintos se testaron 8 en consumidor, también pagando, y en los consumidores, y además que fuera por autocontrol de la publicidad aceptable. Hay que ser disruptivos, pero sabéis que tenemos la mala suerte de que otros productos, o cualquiera puede decir cualquier cosa, si estamos en la leche o los productos lácteos, cuidado, no te pases en decir lo buenos que son. Con lo cual, y se constató, se hizo con autocontrol, y de ahí ha salido una campaña que tiene 2 pilares. Una tiene que ser de despertar al consumidor, empezará ahora el 16 de septiembre. Hemos logrado que le hiciera suya la interprofesional, hemos logrado doblar la inversión entre todos para hacer estas campañas, que son de 2 millones anuales durante 4 años, y aunque no es mucho todavía, pero ya es un golpe importante. Y basado además en un concepto de recomendación científica que dice un organismo independiente, que es la Fundación Española de la Nutrición, basado entre los 2 y 4 en función de las dietas, 3 lácteos al día. Y hemos logrado, para que fuera todo aceptado por todos los eslabones, productores e industrias, ligar, por una parte, este lácteo, este logo, que hay el compromiso de ponerlo en todos los envases, está el compromiso de las industrias, que además de la campaña de publicidad aparecerá 3 lácteos al día. Veis que era difícil hasta ponerse de acuerdo en los símbolos, ¿no?, que dirán a cada cosa. Pero bueno, hemos llegado a esto, y que aparecerán, si se tiene éxito, en camiones y en los envases del desayuno, que aparecerán. Esto,
junto con la campaña, junto con otras campañas. Esta campaña es sin financiación europea, con lo cual tenemos más libertad para decir y dinamizar desde el punto de vista marketingiano los impulsos y la fuerza, y empezará ahora. Y es, no dejes de hacer las cosas que te sientan bien, no dejes de tomar 3 lácteos al día. Y definido, además, los spots que saldrán, que no os los puedo desvelar ahora, primero porque no los tengo en la última producción, y lo veréis, está basado en este público, que además Testar al Consumidor se basaba en el prescriptor de la familia. Cuando la prescriptor o prescriptora, que sigue siendo mayoría en este país, dejaba de comprar o compraba menos y consumía menos toda la familia, inconscientemente, sabiendo que lo necesitaban, pero tomaban menos hasta los niños. Con el apoyo siempre basado en base científica, el siguiente paso es una campaña más pequeña, pero con apoyo de la Unión Europea, que no podíamos dejar pasar, que es genérica, que es sinérgica, y que tratamos de que sea sinérgica con la otra, que es Suma Generación Láctea. El proyecto es queso nacional, vemos que es importante, y luego hay otros esfuerzos, como lo visteis en la publicación que hubo de un informe sobre el yogur y el azúcar en el Reino Unido. Pues la Asociación de Fabricantes de Yogur se ha embarcado invirtiendo también en recuperación de la reputación de las cualidades del yogur. Luego todo va generando masa, y que corremos es importante. Luego, primero, produces más, tienes que aumentar consumo del mercado interior, y también ¿dónde? En el mercado exterior, ya que tienes más producción. Bueno, hay que decir que desde el año 2011 este aumento de producción no es un excedente, ha logrado, y aquí lo tenéis, reducir la balanza comercial claramente de algo que si antes producías 6 y consumías 9, era una identidad, estabas importando 3, fundamentalmente producto terminado, pero estabas importando 3. Hoy esta balanza comercial nos produce que producimos 8 en términos netos, importas 1,5, 2 en términos netos. Has aumentado también las importaciones, es decir, pero has aumentado más que proporcionalmente las exportaciones. Fundamentalmente de queso. Y este es el récord, 163% de aumento de las exportaciones de queso desde comienzos de la década. ¿De acuerdo? Pero a la vez, les pasaré... Tenemos que acabar en 3 minutos esta parte para poder tener algo de... Bueno, vale, pues bueno, esto que podría ser un poco planificar esto, veis que quería ir sobre el nivel de las importaciones y la vulnerabilidad y dependencia del sector. Ya no se importa, han caído las importaciones de leche líquida a granel, ya no se importa leche como materia prima, se exporta más, que es transfronterizo, alrededor de las 30.000 toneladas, pero sin embargo las importaciones, sobre todo el equivalente en leche, han repuntado, y como a partir del año 2017, justamente en los excedentes europeos, se han regulado vía la importación de quesos commodity en España, que han vuelto a recuperarse después de haberlo logrado sustituir antes de la crisis. Luego, hoy por hoy, las regulaciones de los excedentes europeos en el mercado español son a partir del queso. Y a bajo precio, y aquí tenéis un ejercicio de los 300.000 toneladas de importaciones de queso, vemos que a lo largo de los 3 últimos años, si lo sumamos, ha habido 100.000 toneladas de queso Edda a 3,11 euros el kilo. 90.000 de Gouda a 3 euros, a 3,46 cheddar, Emmental, Havarti. Quesos no son leche en conserva, pero casi, es Havarti indiferenciado. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, quiere decir, ¿y cómo os pudo exportar Alemania a España 19.000 toneladas de Edda a 2,40 euros el kilo? O 9.000 toneladas de Gouda a 2,67. Me ahorro el otro, que todavía es peor, pero para que ya lo tienen ustedes. Pero si divides, pongamos 8 litros de leche por queso, ¿a cuánto sale el litro de leche que pagas es decir, no es en ningún caso compatible con los precios publicados de la leche pagada a sus ganaderos? Con lo cual es una estrategia de diferenciación de mercados, de discriminación de mercados, para convertir una regulación en inversión en cuota de mercado a base, fundamentalmente, de acostumbrar al consumidor español a que el queso cuesta eso, o que vale eso, que es peor. Y retos actuales, bueno, fundamentalmente ya se han dicho que son los mismos, no son muy diferentes si lo observan ustedes, que el de los han expresado en Francia. Y bueno, fundamentalmente es mayor orientación hacia el mercado. España se va acercando a su potencial de producción en apenas 5 años. Estamos ya en los 7 millones más 1 millón, 8. Crecimiento de inversiones, diversificación de cartera de productos lácteos, dará sus frutos. Hoy en día la estructura, aun siendo la leche de consumo, también porque somos un gran consumidor, aunque haya caído en los últimos años, mayor producción con menos ganaderos, productividad y la volatilidad, precios y costes. Mecanismos para convivir y gestionarla. Es imposible evitarla.
O sea, la volatilidad no se evita. Estamos en un mercado globalizado, en un mercado en el que ya, ustedes lo conocen mejor que yo, el ciclo es un ciclo clásico, en función de dónde estemos, pues se produce el ciclo clásico de la leche, ¿no? Si estamos aquí, ojalá estemos aquí, si hablamos de incremento de precios, pero con oscilaciones esperamos que la tendencia siga. Pero eso es un ciclo clásico y además en un sector inelástico, con lo cual pequeñas variaciones en la demanda o en la oferta previsibilizada producen movimientos de exportaciones importantes. Y rectos colectivos del sector, es un sector incorporado definitivamente al mercado global. Lo que pueda ocurrir en Nueva Zelanda, Argentina, Estados Unidos, Francia, Alemania, afecta a España. Y aislarse o tomar decisiones individuales. Y Francia es un ejemplo claro en el año 2015, 2016, de autorregulación de la oferta. ¿Vale? Francia produce hoy menos que en el sistema de cuotas. ¿Qué pasó en su momento? Vamos a hacer voluntariamente una reducción en un sistema global y abierto. Francia aumentó su producción en el hueco que había dejado Francia. Alemania, su hueco, y el resto de países. Luego, tomar decisiones individuales, incluso a nivel individual, explotación, región, provincia, de reducción voluntaria es dejar hueco a tu competidor. Luego, es verdad, ha aumentado, España dejó de importar leche como materia prima, en cambio importamos elevados volúmenes de quesos, regulación de otros mercados, lo hemos visto, y es el principal techo a la formación de valor que tenemos. Existen oportunidades para la exportación, requieren inversiones y los resultados son más a medio y largo plazo. Ha disminuido en los últimos años el consumo y es un reto importante. Y lo más importante, búsqueda de mecanismos para crear valor. Contaremos con colaboración de la distribución, las ineficiencias. Ha habido acuerdos para la leche líquida, el acuerdo de estabilidad. Las incertidumbres son las que conocemos todos. Disminución del consumo de ciertos productos, sostenibilidad socioeconómica y medioambiental. Y aquí tenía varias cosas que decir, estando la doctora Langreo y estando también Tomás, que nos están ayudando mucho en el análisis de lo que es un sistema alimentario que fija población, tanto en la producción como las 1.200 plantas de recogida y de transformación diseminadas a lo largo de este país. Relevo generalización, bueno, ya lo conocemos, Brexit, todos los problemas que tenemos, no lo voy a ir, pero tenemos herramientas. Y yo, independientemente de que podemos ir más lejos, este sector es el que ha aplicado el paquete lácteo europeo en su máxima expresión desde el principio, y renovado. Y con la aquiescencia de este cambio de cultura y cesión de soberanía de distintos agentes del sector que venían acostumbrados a otro tipo de gestión de su sector o su norma. Ya acabamos aquí. Y quiero hablar del relanzamiento de la interprofesional INLAC. Hablamos de la Queniel es la interprofesional francesa, lleva 40 años. Nosotros el paquete lácteo nos ha dejado claro para qué sirve cada instrumento. OPES, interprofesional y lo otro. Y ya hemos acabado. Es importante integración con los datos profesionales. Es un martirio el profesor Sineiro conmigo, siempre es un martirio. Perdona, Luis, es decir que cortara, pero es para tener un mínimo de debate, porque esto era una mesa redonda y contamos con que el público participe. Así que, por favor, pedir también, en lo posible, preguntas concretas y respuestas concretas por parte de los ponentes. Bernardo, si os identificáis mejor, sí. Yo soy Bernardo Valdés, aquí de esta misma escuela, y una pregunta muy concreta, el funcionamiento de las relaciones interprofesionales, pero más concretamente lo referido a la negociación entre productores e industria en el modelo francés. Realmente las organizaciones de productores, además de existir esas 60 y algo, negocian realmente el precio, tienen capacidad de negociación y realmente son precios bastantes. ¿La figura del mediador funciona realmente o está limitada? ¿Cuál es el funcionamiento real, la capacidad de... Bueno, el ambiente de las negociaciones es bien diferente según las empresas. Hay situaciones constructivas y, bueno, otras muy difíciles. Es cierto que también todas las OP no tienen recursos para hacer todas sus misiones y, ¿cómo decir? Se va seguramente a mejorar, pero necesita tiempo también.
Cuanto al trabajo del mediador, parece que él tiene mucho trabajo y que, bueno, las organizaciones de productores le solicitan mucho porque, bueno, hay situación de conflicto y, bueno, son 3 que trabajan, bueno, no solamente sobre los asuntos lácteos, pero, bueno, hay unas dificultades en Francia, sí, es cierto. Raúl Compés para Luis Calabozo. Oye, Luis, en los años 80-90 era medio usual, yo al menos oía, leía, había como un discurso que decía, por un lado, que España era un país poco competitivo frente a los países del centro y del norte. Esto por un lado, se afirmaba como una verdad incontrovertible, incontestable. Y por otro se decía que las cuotas, por tanto, nos beneficiaban, ¿no? Porque era una forma de fijar la población al territorio. Después de lo que habéis contado, o nos han contado una mentira, un mal análisis económico. ¿Podrías explicar qué ha pasado en estos 30 años de leyenda? Agradezco muchísimo esa pregunta. Me has dejado de piedra. Yo no sigo mucho el tema lácteo, pero para rematar, gracias. Me he quedado impresionado. Como la tengo para rematar, me dice un minuto. No, es verdad que llegamos al sector, yo llegué en el año 2005 y venía de un sector de los cítricos que ahí sí fui muy partícipe en la incorporación de España a la Unión Europea. Pero es verdad que cuando llegas, las verdades que se decían para defender el sistema de cuota en un sistema, que el sistema de cuotas en un colectivo podría estar sentido, pero ¿cuál era el status quo del reparto del sistema de cuotas? España se incorporó al sistema de cuotas que ya existía previamente y cuyo origen del sistema de cuotas no era aumentar el precio, era que el contribuyente europeo se hartó de pagar por el almacenamiento y por el pago de las montañas de leche en polvo y mantequilla que se habían creado por un precio de intervención suficientemente remunerador que hacía que se produjera ad infinitum, independientemente de lo que hubiera, que además había que sacar con restituciones a la exportación y que había que tenerlo. Bueno, en eso que fue ese incentivo creó estos excedentes. Se dijo, políticamente no podías romperlo, pero dices, aquí paramos. Y en eso se incorpora España y se pone en ese club. Y ahí hubo una negociación. Tomás no sé qué dirá de esto, porque pero mi impresión es que mientras el negociador español o el del norte, el norte de Europa decía, la agricultura mediterránea es tuya, me vas a hundir y te voy a poner un periodo transitorio importante, pero es tuya, la agricultura continental, la ganadería, es mía. Y además tengo adquiridos estos derechos. Y además el negociador español, cuando te dicen, vamos a ver qué censo tenemos, no se lo voy a contar a Raúl, se lo voy a decir. ¿Qué censo tenemos? Pues es verdad, al hacerse un censo se hicieron equipos y se preguntó explotación por explotación, se fueron haciendo análisis, pero coincidía con la implantación del IVA. ¿Qué pensaba el ganadero? Pues es así. Sé que aquí ofenden, pero es de fuera es así. Y nos interesa. No, es que me ha preguntado esto, justamente Raúl. No le gusta nada. Luis, soy Alicia Langreo. Hay una cosa de la que has dicho que me parece... Voy a hacer 2 preguntas, ¿no? Al representante de la interprofesional francesa. Una es, la interprofesional española de la leche efectivamente mete muy poco dinero, muy poco esfuerzo en la gestión de los intereses comunes. Y otras es a lo que se dedican. Realmente algunas de las que tienen más éxito se dedican a eso, porcino, aceite, aceituna, en fin. Y aquí no, aquí se dedican a solventar cuestiones internas. Un poco pasa lo mismo en Francia, aunque en muchísimo menos medida, pero un poquito también. Las demás no entran en cuestiones internas de relaciones dentro de la cadena de producción. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, en el análisis que se ha presentado en Francia, me ha extrañado una cosa, y es que no se haga una mención a la importancia de la gama final de productos lácteos. Gran parte del problema al que se ha referido Raúl es que nosotros teníamos básicamente y hacíamos básicamente leche líquida, y la leche líquida no tiene márgenes. Bueno, le podemos sacar alguno con las denominaciones de origen, pero tiene escasísimo margen. Teníamos yogures, pero no teníamos quesos, bueno, muy pocos. Entonces, ahí hemos hecho un giro y hemos mejorado la situación. En Francia, he hecho de menos ese análisis.
Bueno, no soy un especialista del marketing, pero bueno, ahora la comunicación es más sobre el placer de consumir. Hace unos 10 años había muchas comunicaciones sobre el calcio, las proteínas, pero parece que las expectativas de los consumidores franceses están un poco diferentes ahora de las que se puede mirar en España. Pero bueno, es normal que no hay también una uniformidad de la situación en los países. No sé si he bien contestado a su pregunta. Yo, independientemente del análisis del marketing, que bueno, es verdad, se pensaba que solamente el placer, pero ante los falsos mitos y los problemas y la puesta en duda de la nutrición, el volver a asegurar a la gente, como decían en los test de consumidores, ya le puedo decir mi marido que puede tomar queso, que no pasa nada, que al revés, que no se prive, con este tipo de mensajes vuelve otra vez a romper con ese ruido. Es verdad, nosotros la Interprofesional Francesa ya muchos años, dedicando, es decir, fundamentalmente a tratar de generar valor en la cadena para repartir valor. ¿De acuerdo? Aquí, la herencia que se tenía, la creencia de la Interprofesional era que era, y lo digo como lo siento cuando llegué, era una especie de centro de negociación colectiva del precio de la leche. ¿De acuerdo? Cuando llegó el paquete lácteo, dejó claro que para eso están las OPEs. La Interprofesional está para lo que está con sus fines determinados, y la contratación a largo plazo, obligatoria, las relaciones estructurales están para lo que están. Con lo cual hemos podido poco a poco relanzar. Es verdad que todavía quedan vestigios de que alguien cree que la Interprofesional es el modelo de negociación colectiva en el cual cada organización representante quiere ganar clientelismo sobre la otra diciendo que puede conseguir algún precio más. Yo creo que dejando eso en aquello que son OPEs, que tienen capacidad de gestión y de decisión sobre las cantidades con disciplina y con responsabilidad con el que negocia, desarrollando eso, creo que estamos cubriendo o podemos ayudar como instrumento a racionalizar el esquema de relaciones. Sí, Marta Persova de la Comisión Europea, trabajo en el Joint Research Center en Italia. Me resulta curioso que siendo un congreso sobre sostenibilidad y estamos hablando del sector lechero, no hemos mencionado para nada el tema medioambiental. El ministro ha mencionado que va a ser uno de los temas fundamentales en la nueva política agraria. El sector agrario contribuye un 23% a la emisión de gases invernadero y tenemos un ejemplo como Irlanda, que se ha mencionado por los franceses, es uno del mayor productor de leche en Europa, tiene los menores costes de producción y el sector agrario es el sector que produce mayor cantidad de gases invernaderos en toda Irlanda. Gana a la industria, gana al sector de automóviles, etc. ¿Cómo puede influir este tema medioambiental en la producción lechera? Yo vivo, por ejemplo, en Holanda. En Holanda se va a reducir enormemente el número de ganado, porque son responsables no solo por las emisiones de invernadero, sino por el tema de emisiones de nitrógeno también. Se están superando los nitratos, etcétera, y se va a disminuir el número de vacas. O sea, va a haber una autorregulación del número ganadero. ¿Cómo puede influir esto en España, en el sector lechero? Oui. Donc, je fais souvent appel à la dimension environnementale pour des comparaisons européennes en comparant la France à l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, l'Irlande. Je pense qu'on peut l'ajouter comme atout potentiel pour la France d'être potentiellement moins contraint que les pays que vous avez cités, notamment l'Allemagne du Nord. Les Pays-Bas ont été obligés de reculer à cause de l'environnement. L'Irlande ne pourra sans doute pas atteindre
ses espoirs les plus fous en termes de production laitière à cause de l'environnement, comme la Nouvelle-Zélande. En France, il y a beaucoup d'espace. Il faut que je traduise. Sí. Me perdí un pouco no começo, non iba a traducir. O que fixo aquí ahora es un repaso un pouco de los distintos países y de las limitaciones que hay en cada país, pensando que en Francia, por el nivel que tienen ahora de emisiones, no tienen tanta limitación como el listado de otros países que ha citado. Los problemas que tenemos en Francia son más sobre calidad de agua y nitratos que sobre efecto de invierno. Sí, yo creo que es verdad el centro del debate y nosotros lo tenemos como prioridad, pero como veníamos un poco en la idea de generar valor y el tiempo es muy limitado, pero es verdad que uno de los, y estaba escrito y tengo aquí más literatura, uno de los principales retos es esto. Lo que pasa es que también aquí hay que cuando hablamos de sostenibilidad y hablamos del sector lácteo, están de moda, hay que hablar de aspectos medioambientales, aspectos socioeconómicos y nutritivos. Es verdad que ahora se habla de emisiones, pero también se habla de dietas sostenibles. La palabra dieta sostenible, la verdad es que el sector lácteo, independientemente de lo que haya ido, contribuye muy positivamente. Es decir, se dice que es verdad que consume más recursos que, por ejemplo, la producción o alimentación vía otros productos que no son de origen ganadero o de origen animal. Bueno, esto está hecho en base a calorías. Si uno habla de nutrientes de alto valor biológico y se mide, pues efectivamente hay que decir que esos mismos nutrientes con su valor biológico para una población no solamente rica y del mundo desarrollado, sino a la cual tienen acceso o quieren tener acceso, pues todos los países emergentes. El sector lácteo está en una de las mejores posiciones respecto a dietas sostenibles. Midiéndolo conjuntamente. Luego, yo creo que eso de las emisiones es verdad, que en Holanda, en función de los modelos, el tema de los fosfatos, pero es curioso, no ha sido voluntario, ha sido obligatorio, ha sido por ley, en mi opinión, es lo que las noticias que yo tengo, obligó a reducir el número de vacas y es verdad que con menos vacas se produce igual o un poco más, es decir, en el año siguiente. Luego habría que ver ese... Luego, yo creo que es verdad, pero hay que hablar... Nosotros estamos planteando que cualquier acción que se haga, tanto regulación como voluntaria, como de cada industria o explotación, hacerlo dentro del esquema de los esquemas de las ODS. El sector lácteo contribuye a 15 de los 17 positivamente. Hay que medir cada una de estas afirmaciones. Yo creo que hay que relativizarlas cuando se habla del sector lácteo. Que no es por nada personal, pero me toca gestionar una mesa redonda donde empezamos con mucho retraso y con tiempo limitado y tenemos que acabarlo.